Para los que no me conocen, mi nombre es Raúl Zambrana García. Estoy ejerciendo la medicina desde el año 1972, 44 años, mis hermanos, sin contar los años de estudios universitarios. Me especialicé en medicina interna con una subespecialidad en reumatología. Especialidades que ejercí por muchos años, excepto en los últimos aproximadamente 8 años, que los he dedicado solamente a la práctica de la reumatología. En el año 1978 organicé y dirigí el departamento de reumatología del antiguo Hospital José N. Gándara o Centro del Hospital de Distrito de Ponce. Y estuve ejerciendo esa función hasta el año 2000, fecha en que el hospital se vendió y pasó a ser propiedad del hoy Hospital de Ponce. El hospital cubría la región que iba desde Arroyo Guayama por el sur hasta Yauco y por el norte cubría los pueblos de Adjuntas, Jayuya y Cuamo. Así que con esta información que te estoy dando, lo que quiero resaltar es que mi formación en todos esos años de estudio fue una formación científica. Y eso creó en mí una mente científica. Y por supuesto, esa mente así, en el caso específico mío, no creía en nada que fuera sobrenatural y mucho menos si se trataba de religión. Según mi conocimiento, todo tenía que tener una explicación científica y si no la tenía en el momento, lo tendría en el futuro. Pensaba que Dios con letra mayúscula, y los dioses humanos eran creencias humanas para poder dar explicación a lo que no se puede entender de forma natural. Como cuando Pablo llegó a la ciudad de Atenas en Grecia, donde vio un montón de dioses dedicados a muchas cosas, incluso uno que ellos llamaban al Dios no conocido. O sea, esa cantidad de dioses para mí no era más que un embeleco humano. Así que, en resumen, yo entendía que eventualmente la ciencia lo explicaría todo y que Dios dejaría de ser. Creyendo ser sabio, era un necio. Y se aplicaba en mí lo que dice Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio, o sea, el que escucha el consejo de Dios es sabio. Además de lo anterior, de mi necedad, llegué poco a poco a convertirme en un alcohólico impedernido. Necio por partida doble. Esto sin contar las 2 cajetillas de cigarrillos que yo me fumaba diariamente. Yo dejé de fumar como en el año 1990, hace unos 25 años, y todavía tengo daño de los años que fumé. Así que si tú fumas, por favor, déjalo ahora, déjalo ya. Sí que en esa necedad mía y en ese alcoholismo empedernido, yo llegué a pensar, actualmente yo cojo un receso de 10 o 15 minutos en la oficina como a las 3 de la tarde, tengo una secretaria que es cristiana, que la anterior se fue, y yo cogí una que recibiera al Señor, cogemos un receso, hablamos de las cosas del Señor, tomamos café, ella ora por los enfermos, a mí me gusta cada vez que hay algún problema y ella lleva para allá la enferma y dice, vente, ella ora por los enfermos. Y entonces eso mismo yo lo quería hacer en aquel momento, pero no con una tacita de café. Yo llegué a pensar que como eso de las 3 de la tarde, yo podría hacer un receso y tomarme 3 o 4 copitas de ron. Hasta ese extremo llegué. Una vez un paciente, sabiendo que yo tomaba, me regaló un galón de whisky que estaba. No lo tenía ni que hacer fuerza porque me lo dio en una mecedera. Y yo empecé a darme palos un lunes
Y el viernes ya no había whisky en ese galón. Hasta esa etapa llegué yo. A veces, cuando llegaba a mi casa picado, los hijos se escondían, se hacían los que se dormían. No porque yo era violento con ellos, nunca llegué con violencia a mi casa, pero tenía unos juegos que eran brutos. Llegaba contentísimo, picado, y empezaba a jugar con mis hijos. Eran bien brutos los juegos. El perro me mordió 2 veces, porque a veces empezaba a jugar con el perro y me mordía por lo bruto que jugaba con él. Pero el Señor me regaló hace 50 años y 5 años de novio, 55 años. Hay que tener babilla para eso, ¿eh? Hace 55 años me regaló, me dio una esposa sabia que conoció al Señor un año antes que yo, y oraba por mí, oraba por nuestra familia. Como dice la palabra, de madrugada te buscaré. De madrugada intercedía por nosotros y constantemente me invitaba a que yo la acompañara a la iglesia, cosa que de vez en cuando yo hacía a regañadiente, refunfuñando, solo por complacerla a ella. Al principio íbamos a una iglesia donde no ocurría nada. Mi esposa sintió la necesidad de marcharse de esa iglesia, pero se sentía como atada. Y un día en esa preocupación le dice al Señor: yo quiero que tú me digas, esto no es para todo el mundo, eso fue para mi esposa, ¿sabes? Yo quiero que tú me dirijas. Y mi esposa abrió la Biblia en el libro de Isaías, en un sitio que decía: mira, yo he roto hoy tus cadenas, muévete y ve a donde quiera que tú vayas, porque allí yo voy a estar contigo. Amén. Entonces ella decidió cambiarse de iglesia y comenzó a venir a una iglesia pequeña que había en una casa de Glenview, y me invitó a que yo fuera con ella. Y cuando yo comencé allí a ir a esa iglesia, el Señor, la predicación era diferente, el ambiente era diferente, se notaba que algo espiritual había allí. Era una cosa completamente diferente, y el Señor comenzó su trabajo en mí, como solo Él puede hacerlo, pues para Él no hay nada imposible. Y si tú estás en sus planes, es mejor hacerlo ahora. Si el Señor te llama a hacerlo ahora, no cuando estés enfermo, viejo, sin fuerza. Porque te digo esto, en 2 de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: conoce el Señor a los suyos. Si él te quiere en su redil, te va a forzar a entrar. Amén. Y Él va a buscar la forma de hacerlo y va a cambiar las circunstancias de tu vida para que eso ocurra. En Efesios 1:4 dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que si estás aquí, no es casualidad. Dios te ama, eres precioso para Él, y si en esta noche tu corazón arde, si sientes que Dios te ha hablado, no endurezca tu corazón y dale paso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Un aplauso para Jesucristo. Gloria a Dios. Una vez, estando en esta circunstancia, me dio con ir al cine y fui a ver una película que ya el Señor venía bregando. Fui a ver una película que se llama Beyond and Back. Aquella película trataba de, y entré ahí por casualidad, trataba de personas que morían y su alma se despegaba del cuerpo. Entonces ellos después comenzaban a narrar la experiencia que habían tenido. Recuerdo una muy particular, porque hace tantos años que yo vi, pero recuerdo una muy particular porque me toca a mí directamente. Había un médico bregando con un paciente. Ese paciente estaba clínicamente muerto, su alma se despegó del cuerpo, estaba como mirando todo desde arriba. Después, cuando él le cuenta eso al médico, estoy hablando de lo que pasó en la película, cuando le cuenta eso al médico, el médico se echó a reír y el hombre le dijo:
no se ría, doctor, porque cuando usted estaba bregando conmigo, el bolígrafo que usted tenía en la cabeza se le cayó y yo lo vi desde arriba cuando usted se dobló debajo y le dio trabajo cogerle el bolígrafo porque estaba debajo de la camilla. Aleluya. Y aquel médico quedó un viaje. Gloria a Dios. Pero eso tuvo una importancia tremenda, porque 2 semanas después de eso me invitan para que yo voy al hospital. Hay dos residentes que en la madrugada, esa madrugada había hospitalizado a un paciente en intensivo con una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico. Había convulsado, tenía riñón malo. Yo fui allí a ver aquel paciente con los 2 residentes. Eso estaba en el 2.º piso del antiguo hospital de distrito, en un pasillo que va en esta dirección, va en dirección de Ponce a Fonadía. En un pasillo al final estaba el intensivo general, y poco antes había una puerta a la derecha donde estaba el intensivo cardiovascular. Entonces ahí, cuando yo voy llegando, traen en una camilla, como en las películas que usted ve, corriendo en la camilla, porque venía una persona que había muerto, había tenido un infarto, estaba en coma, y lo metieron para adentro. Y allí empezó a bregar con ese paciente el doctor Luco Muñiz, la señora que era la supervisora, enfermera Caraballo. Yo menciono los nombres porque ellos estaban allí, y lo que yo voy a decir ellos también lo oyeron. Entonces yo voy a ver el paciente, yo veo aquello, me entretengo un poco, pero como aquello no era conmigo, me voy a ver mi paciente. Yo no sé qué tiempo estuve allí, no recuerdo. Yo mínimo, considerando cómo estaba ese paciente, debo haber estado media hora o un poco más, con un paciente que estaba seriamente enfermo. Cuando termino, que voy a regresar para irme al piso donde yo trabajo, me da con entrar allí. Todavía estaban bregando con aquel paciente. Y cuando entro, que me acerco a la mesa, ¿sabe lo que aquel hombre recobra el conocimiento y da una expresión como de protesta? Y él dice: ¿por qué me han traído del otro mundo? Bueno, como yo ya había visto la película, tengo los sentidos. Yo dije: mira, lo mismo que la película. Lo mismo que la película. Entonces voy donde aquel hombre, intento hacerle un montón de preguntas, pero él está en un estado de letargia. En una, él despierta y menciona que en la cama donde él estaba había muerto el último, o sea, en esas camas pues pasan pacientes, pero hay algunos que se mueren, porque van ahí gente que está bien mala. Dice: vi al que se murió aquí, el último que murió en esta cama, es de Guamo. Entonces yo me le acerco a él, yo le hago preguntas: ¿dónde lo viste? Porque yo quería saber todas esas cosas. ¿Dónde tuviste a esta persona? Pero él no me contestó nada de esas interrogantes mías, nada de eso. En una despertó y me dijo: doctora. En aquel entonces yo no tenía bigote y tenía el pelo largo y negro. Yo dudo que ahora me pueda confundir con otro. Pero sabe que el hombre después cambió de parecer, me miró fijamente y se disculpó. Eso me dio una información tremenda a mí, porque yo dije: si este hombre sale de toda esta situación, queda con su mente clara y lúcida, no va a quedar hecho un vegetal. Y en ese ir y venir volvió a despertar y volvió a decir que el que había muerto antes de ese último muerto era de Santa Isabel. Uno de Guamo y otro de Santa Isabel. El hombre entró en una etapa de inconsciencia y ya yo no se podía, aquello se estaba alargando mucho, y yo me fui para mi trabajo, al piso donde yo trabajo, pero con la idea de regresar al otro día para hacerle un interrogatorio
como anda. Yo quería saber todas esas cosas. Cuando voy allá, me dice, mire doctor, le pusimos un marcapaso, le metimos cables por la yugular, le cogimos la subclavia, le dimos aquí, hicimos todo lo posible, el hombre se murió. Así que no pude interrogarlo. Pero él dejó una información que se podía corroborar. Uno era de Cuamo y el otro de Santa Isabel. Se ríen, pero aquel episodio a mí me dejó loco, ¿sabes? Porque cambió una mente científica a una mente creyente. Sí, señor, gloria. Y cuando yo fui y pedí aquellos récords, y comencé a repasar a ver quiénes habían muerto en aquella cama, y el último era de Cuamo y el anterior era de Santa Isabel. Un cambio de 180 grados. Aleluya. De 180 grados. De no creyente a creyente. Aleluya. Yo dije, si esto es así, entonces los aleluyas tienen razón. Señor, gloria a Dios. Tiene que existir un Dios. Sí, señor. Y si existe un Dios, por filosofía y por lógica, tiene que existir un diablo. Sí, señor. Y lo que dicen de ángeles, arcángeles, querubines, serafines y demonios, eso tiene que existir. Señor. Así que desde ese momento le cogí más seriedad al asunto. Pero cada vez que se predicaba, yo sentía que el corazón me ardía, Santo. pero no daba el paso de fe. Santo. En una predicación el pastor dijo, si ya tú has oído palabras, si tú te vas de este sitio sabiendo que Dios te ha hablado y ocurre que tu vida se va, porque la vida de uno se puede ir, como dice Santiago 4:13, dice, primero que dicen esos versículos, oigan ahora los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, tú no sabes lo que será tu vida mañana. Sí, señor. Porque somos solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Sí, señor. Esa tarde en particular, el corazón mío ardía de una forma tremenda. Santo. Dios está llamando, pero los placeres, el cigarrillo, la bebedata, el alcohol, pudo más. Y yo no resistí el llamado. Voy para San Juan con mi esposa esa tarde. Me da a compararme en un sitio donde habían caballos y esas cosas, en un potrero de esos. Monto un caballo que nadie quería montar. Y yo, por supuesto, podía par de palos. Pues me monté, cogí una varita de esa que tiene muchas espinitas y me monté en el caballo. Pues yo había tenido caballo cuando joven. Me monté en el caballo, le di con la vara, lo espoleé, que el caballo salió corriendo y de momento el caballo se paró. Las dos patas del frente así y las patas de atrás así. ¿Sabe lo que le pasó? Salí volado del caballo, di una vuelta en el aire, caí sentado y la cabeza se fue hacia atrás. Y dio en un terreno, gracias a Dios que dio sobre la tierra, pero había piedras allí. Si llego a dar una piedra, ahí hubiese terminado mi vida. Y en ese momento le dije, Señor, hasta aquí llegó, hasta aquí llegó. La próxima vez, el próximo domingo, cuando vaya a la iglesia, yo te prometo que yo no voy a resistir el llamado. Aleluya. Hermano, ha sido una bendición. Gloria a Dios. De eso hace 35 años. Qué bueno, aleluya. Fue el 21 de septiembre de 1981. Santo.
y yo tenía 37. Así que usted ya sabe mi edad. Ha sido una bendición. Si Dios te toca hoy, no endurezca tu corazón. Que Dios te bendiga.